Hazme entender y aprenderé que tu palabra todo lo es. Tú iluminas mi camino. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, y por tu amor por nosotros. Gracias, Señor, por darnos este tiempo en el que podemos, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Y lo que rogamos en esta tarde, Señor, es que tú nos reveles, Señor, aún más de ti. Queremos conocerte, queremos aprender a amarte, queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a tu verdad, Señor, y que tú seas glorificado a través de tu palabra en todo lo que hagamos, Señor. Bendecimos tu nombre por este tiempo y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a compartir lo importante de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues cabe decir que en este tiempo es importantísimo para todo cristiano, todo creyente, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué es importante o qué es lo importante de la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es importante en nuestras vidas porque obra de una manera que nosotros no podemos entender, pero nos fortalece. Nosotros necesitamos alimentarnos regularmente, necesitamos todo tipo de alimento para crecer, para desarrollarnos, para poder estar fuertes y firmes. Así que si nosotros no comemos, ¿qué pasa? Pues nos debilitamos, ¿verdad? Podemos hasta morir de hambre, literalmente, si no llegáramos a comer alimento sólido o físico. Pero en la palabra de Dios es totalmente algo grandioso el poder ver que el Señor nos dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así que esto es la parte importante en la que nosotros podemos ver la razón por la que tenemos vida. Y cuando no estás en el Espíritu, cuando no has tenido una experiencia con el Señor o no has conocido, entendido, no entiendes esta parte de alimentarte con el pan o la importante de que por qué la palabra es la que nos nutre o nos fortalece. Pero la palabra tiene mucho que decirnos acerca de eso y instruirnos acerca de la necesidad de nosotros ser alimentados de su palabra, porque si no nos alimentamos de su palabra, entonces morimos espiritualmente. Estamos muertos, no vivimos, no tenemos vida y no tiene motivo ni propósito nuestras vidas. Una de las cosas que podemos entender y tener muy claro es que lo que nos da propósito en este mundo no es nuestra cuenta de banco, no es nuestra carrera, no es nuestra herencia material, no es cosa alguna como lo que pensamos muchas veces. Lo que nos da a nosotros propósito y nos hace ver realmente en lo que debemos depender y vivir es la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios nos da nuestra identidad y entonces podemos tener muy claro el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que todo lo demás se convierte en la añadidura de Dios, todo lo demás se convierte en lo que Dios nos provee para cumplir su propósito. Y todo lo demás conlleva a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu casa. Todo lo demás Dios te lo ha extendido y te lo ha añadido para que así puedas cumplir con el propósito de Dios. Entonces, esa es la añadidura de Dios. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y Él nos dará todo lo que necesitemos, ¿verdad? Y siempre lo va a dar conforme a su voluntad, no a lo que nosotros queremos. Y es por eso importante que la palabra de Dios es lo que a nosotros nos hace ver diferentes a aquellos que no entienden o que no conocen la palabra de Dios. Entonces, como dije ahorita, ¿verdad? En Mateo 4:4 que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pues esto es lo que es esencial para nuestra vida. Y de acuerdo al pasaje que estamos mencionando, para hacer de tu vida una vida de abundancia no es solamente sobrevivir, sino que necesitas toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es para que puedas realmente sentirte vivo en Él o vivo para Él. Ese es el propósito de la palabra. La palabra de Dios da vida a todas las cosas.
Y vamos a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 3:16, pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Que nos habla cómo es utilizada la palabra de Dios o la razón de la palabra de Dios. Y esto es, todo creyente, todo cristiano debe de tener muy claro este versículo, y es algo que nos debemos de memorizar, porque sin entender ni tener la palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, pues nosotros no vamos a saber de qué manera podemos resistir a las tentaciones o glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, este pasaje es importante para todos nosotros. La diferencia entre ser creyente y ser discípulo es muy grande, porque el creyente se conforma con lo que le den, pero el discípulo busca más, busca conocer más profundo, más a fondo, ¿verdad? Y vamos a leer ahí 2 Timoteo 3:16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es necesaria para todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Primero, es inspirada por Dios, es influenciada por Dios, es divinamente dada a nosotros la palabra de Dios, es decir, es el aliento mismo de Dios, esa es la palabra, exhalada por Dios, es el soplo de vida en nosotros, la palabra del Dios mismo, y eso es lo que produce en nosotros vida. Y en este momento los que estamos aquí tenemos vida porque hemos creído a la palabra, ¿verdad? El Señor solamente dijo la palabra y las cosas recobraron o tuvieron vida. Dijo que haya luz y se hizo la luz. Él solamente lo mencionó, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y fue formado el hombre, ¿verdad? Lo hizo con su palabra, Él lo hizo. Y nosotros de la misma manera podemos ver cómo la palabra de Dios es poderosa y opera ha operado en nuestras vidas, como dice Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos ni siquiera una remota idea de lo que estaba pasando ni qué había sucedido en nuestras vidas, y fue precisamente la palabra de Dios que nos vivificó, ¿verdad? Que nos dio vida. Así que su palabra da vida a todas las cosas. Dios es la fuente de donde vienen los escritos, lo que de la palabra. Ningún hombre la escribió por su propia inspiración. Es por eso que debemos de confiar totalmente en ella. Esa es la palabra de Dios. ¿Crees en la palabra de Dios? Totalmente, ¿verdad? Y lamentablemente y tristemente hay muchos que no han creído, pero tampoco esperamos que todo mundo al que le hablamos pueda creer, porque esta es la obra de Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver más adelante un poco más de este pasaje que a veces pensamos que nosotros podemos hacer el trabajo o la obra de Dios. Ok, su palabra tiene autoridad. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Esto quiere decir que nada fuera de ella tendrá la autoridad que ésta ostenta. La palabra de Dios tiene toda la autoridad. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. La palabra es imposible que le encuentres un error, y es necesaria para el hombre. Necesitamos de ella porque necesitamos de Dios. Necesitamos de su palabra porque necesitamos de Él. Es clara en su contenido, es entendible para todo cristiano y es suficiente. No se necesita otra revelación para complementarla. En ella está todo lo necesario para que el cristiano conozca a Dios y camine en la voluntad de Él por medio de la dirección del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios lo es todo, ¿verdad? Y hay ocasiones que nos hemos tenido que topar con personas que de pronto nos dicen: oye, tengo una palabra para ti, Dios me dio una palabra para ti, pero ¿por qué no te la dio para ti primero? ¿No? O sea, si tú quieres que Dios te hable, necesitas abrir la escritura, abrir la palabra. Si tú quieres hablarle a Dios, oramos y le decimos: Señor, esta es mi necesidad, me siento así, me siento así. Pero tú quieres una respuesta de Dios, lee la escritura, lee la Biblia. No podemos confiarle a un pastor o a un hombre, a un predicador, a uno que se llame profeta o apóstol o X, y decir: tengo una palabra para ti.
La palabra está escrita y la palabra ya nos fue dada. Solo tenemos que creerla, creer en ella. Y muchas veces nos confunden, o mucha gente se confunde por razones de que eso es lo que, tristemente usamos un mal ejemplo, ¿verdad? A los cristianos creyentes en la iglesia que no están maduros, les das cualquier cosa y se sienten bien, ¿no? Y decimos vulgarmente, les das a tole con el dedo y se conforman con eso. O sea, les dices, el Señor me dijo que no, el Señor va a hacer en tu vida, no tienes idea. Y estas son cosas por las que vemos que la gente, por no escudriñar, por no leer, ¿por qué es importante la palabra? Entonces son desviados de la fe. Y entonces vuelven su mirada hacia el hombre. Y si el hombre comete un error, se sienten defraudados, entonces van a decir, bueno, ¿y entonces qué pasó? Y lo que pasó es que pusiste tu confianza en el hombre y no en su palabra. Por eso tenemos que creer su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, Dios la ha magnificado, su palabra. Y vamos a ver el Salmo 138, o sea, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Cada domingo en la iglesia, yo sí tengo que decir, ¿verdad? ¿Tienes tu Biblia? Acostumbramos a leer aproximadamente en cada domingo 8 versículos, aparte de la enseñanza que estamos haciendo para confirmar lo que estamos hablando. Y yo les digo, si no tienes tu Biblia, no vas a apuntar, no vas a resaltar algo que el Señor te quiere mostrar a ti. No es que yo te lo esté diciendo, es que Dios te lo tiene que mostrar a ti, ¿verdad? No es algo como que, bueno, hermanos, voy a predicarles algo que Dios me dio para que ustedes supieran. Es que Dios te va a hablar a través de su palabra. Por eso es importante su escritura, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es para Dios? Mira cómo dice el Salmo 138, versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y aquí está lo grandioso, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su palabra, es tan importante para Dios porque Él la ha magnificado. Él ha engrandecido su palabra por sobre todo lo demás. Si entonces queremos una evaluación correcta del valor de la palabra de Dios, pues aquí está la evaluación que Dios le hace a su propia palabra, ¿verdad? Él mismo se la ha hecho. Para Él no hay nada más valioso que su palabra. Ahora, tal vez el tiempo moderno, ¿verdad?, nos ha hecho la vida muy fácil, ¿verdad? Y pues hemos agarrado el teléfono, el celular, lo que sea, para poder encontrar miles de cosas, ¿no? Y bueno, pues ahora en lugar de llevar la Biblia, que creo que a lo mejor ha de ser un poco pesada, pues prefieres el teléfono. Pero el teléfono no es una herramienta útil, sí, pero no tan útil como una escritura o un cuaderno, ¿verdad? Como lo hemos hecho. La tecnología es buena, no es pecado, ¿verdad? Pero a veces estorba también. Entonces la gente se acostumbró tanto al teléfono que ya prefieren no traer Biblia. Y les regalamos Biblias y les vendemos Biblias ahí mismo. Pero han dejado a un lado la palabra de Dios. No le han dado la importancia de vida a la palabra de Dios. Y esto es lo triste. Y esto es peligroso, que en las iglesias nosotros no exhortemos a nuestros congregantes a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia, a repasar la Biblia, memorizar la Biblia, porque de ella depende nuestra vida, de su palabra. Entonces, Dios le da esta importancia a su palabra como para que nosotros no la consideremos importante en nuestras vidas. Y ahora vamos a Proverbios 2, versículo 1, y lo que dice aquí el proverbista acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios habla en sabiduría, ¿no?, para el hombre. Dice el versículo 1, capítulo 2, Proverbios 2, 1 al 5. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído y a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, y si no haces todo eso, dice, sino hasta que hagas todo eso, hasta entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, primero, si no consideramos todo esto, ¿verdad? Si guardar los mandamientos de Dios, si no estamos atentos a su palabra, si no está nuestro oído atento, si no inclinamos nuestro corazón, rendimos a su verdad, ¿verdad? Y no clamamos más que, Señor, enséñanos, muéstranos. Hay versículos que se sacan muy fácil de contexto. Por ejemplo, enseñamos uno muy seguido, y en el discipulado se enseña muy seguido, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, a la gente le dices, la Biblia dice pedid y se os dará, y todo el mundo quiere que Dios le dé. Ahí dice Dios me va a dar, pero Dios no está hablando de que Dios te va a dar lo que tú quieres, te va a dar Dios lo que tú necesitas. No es pedirle a Dios, Dios lo que quiere es que le pidas sabiduría, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, y si como algo muy valioso, como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros. O sea, esto es algo que tenemos que hacer. No nos van a llegar las cosas así nada más tan fácil. Necesitamos nosotros tener ese tiempo con el Señor, escudriñar, leer, memorizar, ver cómo el Señor nos está dando dirección en un solo propósito: darle gloria a Él en nuestras vidas y que otros conozcan de Él, ¿verdad? A través de nuestras vidas. O sea, gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida y por lo que haces a través de mi vida. Esa es la manera en que la palabra de Dios opera. Y en Juan 8:18, vamos a Juan 18, la palabra de Dios es verdad. Híjole, ya me atoré. Aquí ya no la vamos a alcanzar a leer. Juan 18. Versículo 37. 18:37. Y estamos viendo la escena donde Pilato está tratando de saber a quién va a crucificar, o a quién va a culpar, o a quién va a ser el responsable de lo que está sucediendo en ese momento. Y bueno, le presentan al Señor, ¿verdad? Y pues lo quiere interrogar y saber de qué se trata el asunto. Entonces le pregunta ahí en el versículo 37, le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. La palabra de Dios es la verdad. Todo aquel que oye la palabra de Dios, oye a Dios mismo, oye su verdad. Él es la verdad. Y Él se lo confirmó a Pilato, diciéndole: tú mismo estás haciéndolo saber, ¿no? Tú lo has dicho, yo soy rey, ¿no? Yo he venido y estoy aquí para dar testimonio a lo que es verdad. Y Él se dice: yo soy la verdad. Entonces, la palabra de Dios es importante porque es la verdad de Dios. Es importante para la vida de todo creyente, de todo cristiano, entender, saber su propósito y por qué Dios le tiene aquí. Lastimosamente, en cantidad de iglesias, pues es muy padre tener la iglesia llena, ¿no? Tener 300, 1000 personas, es muy padre. Sentir el ambiente y ver todo esto es muy, muy bueno. Pero en realidad todos están en el mismo sentir y en el mismo pensar. Están todos conectados en el llamado de Dios,
en la palabra de Dios o simplemente están ahí, no sé, buscando relacionarse o no quedarse en casa? O Dios tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros le demos gloria a su nombre. Nos creó Dios y no nos creó en vano, no nos creó como cualquier otra cosa o objeto en este mundo, sino con un propósito muy definido para que nosotros le glorifiquemos, para que nosotros le demos gloria a su nombre. Ese es, ¿para qué vine a Cristo? ¿Para qué vine al Señor? ¿Para qué estoy aquí? Para darle gloria. No, Señor, vine pero para que me des o para que me ayudes. Vine para darte gloria. Nos ha traído para darle gloria a su nombre. Nosotros no somos, ¿cómo se dice? El centro. El centro es el Señor. Él es, no nosotros. Ok, y déjame ver. Ahora, ¿cuánta importancia le da? Perdón, ya lo vi, perdón, ya me perdí, acá está. Muchos ya no quieren saber la verdad y no le dan la importancia debida porque solo piensan en sus intereses personales, piensan en sus ganancias, en lo que quieres obtener. Buscan para obtener. Me encanta mucho este pasaje de Juan 6, 22 en adelante. El Señor acaba de dar alimento a las personas y tenían ahí una discrepancia los discípulos en que cómo le vamos a hacer, dónde vamos a comprar, no hay suficiente. El Señor les dijo, traigan lo que haya, y el Señor multiplicó, ¿verdad? Y proveyó para todos. Todos comieron, todos se saciaron, sobró alimento. Y el Señor les dice a los discípulos, vayamos al otro lado. Pero el Señor les dice, váyanse ustedes adelante, yo luego los alcanzo. Toda la gente estaba entusiasmada en el avivamiento, ¿no? El milagro, la comida, y todo el mundo corre a ver dónde dan y qué está haciendo Dios. La campaña de milagros o lo que sea, ¿no? De sanidad. Y el Señor espera que los discípulos se vayan. Fue el momento en que el Señor se fue aparte y de pronto llegó al otro lado, ¿verdad? Del lago. Y las personas que lo andaban buscando llegaron en su barca y dijeron, ¿cómo? ¿Ya se acabó todo? ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? No, ya se fue para allá, al otro lado. Arráncate, y le dieron vuelta a la lancha y vámonos. Y le dieron para el otro, para buscar al Señor. Llegando, el Señor lo encuentran estos y le dicen, Señor, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Verdad? ¿Cómo le hiciste para llegar hasta aquí? Y el Señor les reprocha. Y si quieres vamos allá a Juan 6 para que veas cómo, a mí se me hace hasta bien confrontador cómo el Señor les dice esto a ellos. Juan 6, el 25, 6:25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que tú me andas buscando porque pides milagros, porque te di de comer, porque hice algo por ti. Dice, estoy parafraseando, pero eso dice, tú me buscas no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Tú solamente tu interés es a ver si Dios me hace el milagro, y a ver si Dios me sana, y a ver si Dios me ayuda. El Señor les dice aquí, tú me andas buscando por otra cosa, por otra razón. Y les dice el Señor, ¿por qué te andas afanando por eso? Les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ellos dijeron, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y ahora? A ver, dinos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Verdad? Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, pues haz algo para que nosotros podamos creer en ti, ¿verdad? ¿Qué obra haces? Y el Señor les dice, tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Esta es la obra de Dios. Dios es el que la hace la obra en ti. Tú no eres Dios. Tú no puedes ayudarle a Dios. Dios es el que hace la obra en ti. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? El Señor les dice,
nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La palabra de Dios es importante, nos da vida, nos mantiene vivos, vivimos en Él. Sin Él no somos nada. Como dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. No tiene propósito ni sentido nuestra vida en este mundo. Y Juan 17:3 lo dice también de esta manera, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste pues la vida eterna? En conocer a Jesús. Y Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra, nosotros tenemos que creer la palabra, necesitamos darle importancia de vida a la palabra, no considerar como algo más, es lo más importante, porque de ahí viene nuestra vida, de ahí existimos nosotros y tenemos vida. Así que déjame ver, ¿por qué la importancia de la palabra? Pues porque vamos a ver, porque en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué pasó cuando el Señor fue tentado? Siempre le dijo al diablo, no, escrito está, escrito está, escrito está. Nunca se inventó y dice, Dios es más poderoso y Dios tiene poder y la sangre de Cristo. Nunca respondió de esa manera. Y bueno, pues nos han acostumbrado a una manera de decretar, de declarar, de proclamar ese tipo de cosas, pero creo que lo más correcto sería, la Escritura dice así, la Escritura dice eso, la palabra de Dios dice estas cosas, y no querer nosotros llegar a conclusiones en las que este es lo que Dios me dio, esto es lo que soy, Dios me da sabiduría y no necesito ni leer la palabra, ni prepararme, ni estudiar, necesitamos tomar tiempo en la palabra. ¿Por qué? Porque si no escudriñas tú la Escritura, otro te va a venir a decir otra cosa y te la vas a creer. No dependemos en el pastor, no dependemos en su enseñanza. Y de hecho ahorita vamos a ver más adelante por qué razón es importante estar nosotros atentos a la Escritura. Y Pedro da un ejemplo grandioso acerca de que pues yo estuve ahí, yo lo vi, pero te dice, pero tenemos la palabra escrita, o sea, más segura que lo que yo vi que lo que yo oí. O sea, no podemos confiarle al hombre y, pues, el pastor dijo el domingo, el pastor predicó, el pastor dice siempre que. ¿Por qué la gente no dice? La palabra de Dios dice, la Escritura dice, la Biblia dice. ¿Por qué hemos optado por dejar a la congregación conformarse a venir, ¿no?, a sentirse tranquilos y a gusto? Eres cristiano, cántale a Dios, levanta las manos, da tu ofrenda y ya la armaste, ya se armó, ¿verdad? Hemos dejado. Entonces yo creo que es muy importante. Yo 15 años y esto lo sabe Edgar, ¿no? 15 años anduvimos cantando de iglesia en iglesia, en evento, trajimos congresos de Torrefuerte, de Marcos Witt, de Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado y todos los que tú quieras saber, Danilo Montero y todo lo que. Y ahí andamos entusiasmados y en qué les ayudamos, a dónde les damos de comer y dónde les acomodamos y qué les servimos. Y yo me sentía súper espiritual, ¿verdad? Porque estaba sirviendo ahí, pero jamás había nada de escritura y exhortación y que el líder o el pastor o alguien nos dijera, oye, a ver, vamos a instruirte, vamos a enseñarte la palabra. Claro que también yo tenía que poner de mi parte. Por eso, después de 15 años que comenzamos a entender el Evangelio, la palabra de Dios, entonces ahora yo sí le digo a las personas, ¿verdad? O sea, oye, ¿y entiendes lo que lees? Le dijo Felipe el eunuco. Oye, ¿y entiendes lo que lees?
Y a veces hasta mi esposa me dice, oye, no seas gacho, nosotros venimos de ahí. No, le digo, pero yo vengo de un lugar donde nadie se acercó y me dijo. Si alguien se hubiera acercado, entonces yo hubiera entendido. Pero ahora, como yo ya entendí, ahora yo quiero enseñarles. Lo que yo veo es que en las iglesias, si no te tomas, el discipulado no es una clase, el discipulado no se termina, no es un curso, no es temporal, el discipulado es siempre. Instruir a la congregación, al creyente, es siempre. No podemos darles vacaciones, ni podemos decir, ahora sí vamos a empezar el curso y el discipulado es constante. Todo hombre, mujer, joven, niño se tiene que discipular, preparar para que pueda ejercer su llamado en el cuerpo. Pero a veces, porque yo vengo y acomodo las sillas y barro, pues ya me siento súper espiritual. O porque toco la guitarra, o toco la batería, o porque canto, ya la hice. Y pregúntales a los músicos, ¿verdad? En general, pues yo estaba ahí, en las mismas. No, pues yo vine porque pues me tocó tocar, ¿verdad? Aquí estaba y pues, soy de la banda y pues ¿no? Esas son cosas que nosotros hemos dejado pasar y no le hemos dado la importancia a la palabra de Dios, y creo que es toda la responsabilidad del líder, del pastor, instruir a cada uno. Y no quieres, no, pues si tuvieras la manera en que cuando una persona solamente prefiere asistir y no hacer nada, o sea que le tienes que confrontarlo y dice, oye, pues ¿a qué viniste? Y no estamos corriendo a nadie, simplemente que dice, me acuerdo si dice Hebreos, salid pues fuera del campamento, salid pues a él fuera del campamento. Entonces quiere decir que mientras nosotros estamos aquí, estamos en un campamento entrenándonos, preparándonos para salir afuera a él, claro. Y dice el Señor, me viste desnudo, sediento, hambriento, en la cárcel, a él, ¿no? Entonces, si no preparamos al creyente aquí, no lo van a preparar afuera, ni el internet los va a preparar. En los YouTube los tiene todos descontrolados con la destrucción final y bueno, ¿para qué te digo? Yo sé que has visto todo eso y está la gente así, hay que guardar y hay que esconder y hay que el agua, la comida, porque los está instruyendo el sistema y no es la palabra de Dios. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia de la palabra de Dios. Déjame ver, vamos a Segunda de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Subraya eso. O sea, Pedro está diciendo, yo vi la majestad de Dios. O sea, vi un milagrote enorme, ¿no? Una experiencia sobrenatural. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escucharon su voz. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y en el versículo 19 dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, y entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, no es de nadie, no es personal, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios, lo que vimos ahorita en Timoteo, inspirada por Dios, dada por Dios, exhalada por Dios. Y estamos viendo aquí que Pedro hace una aclaración enorme acerca de que él vio, él escuchó, pero dice, pero está la palabra profética más segura, que lo que yo te cuente de que se levantó de la silla de ruedas, de que se levantó el muerto, tenemos la palabra profética más segura que confiar en las señales. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que Dios quiere que veas. En la palabra tú vas a encontrar todo lo que Dios quiere revelarte, todo lo que tú tengas por interrogante, todo aquello que no entiendas o desconozcas, está en la palabra de Dios. Ahora, es importante conocer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Ahora vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y creyeron todo lo que les decía el pastor, Pablo, ¿no? No, dice, y escudriñando cada día las escrituras para ver si el pastor le estaba diciendo la verdad. Dice, para ver si lo que les estaba compartiendo o si todas estas cosas eran así. Y muchos creyeron, pero el punto es este. Nosotros le decimos a la iglesia, no te conformes con que viniste el domingo a escuchar el mensaje, ve a tu casa y repasa lo aprendido. ¿Qué entendí, qué no entendí? Haz un devocional y di en la mañana, a ver, ¿cómo me aplica a mí esto, Señor? ¿Cómo podría yo hacer esto? ¿Cómo me aplica a mí? ¿Cómo me hablaste a mí? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Y hazte las preguntas. Haz un devocional en el que la misma palabra te pueda llevar a que tú tengas más claridad acerca de lo que Dios quiere de tu vida. Pero no te conformes a que lo que te dicen. Entonces, si mucha gente se conforma con llegar, sentarse, escuchar y se va. Necesitas ser diligente. Estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con diligencia, pero escudriñaban para ver si lo que Pablo les predicaba era así. Claro que estaba en una sinagoga de judíos y claro que los judíos estaban así como que no estaban muy confiados en Pablo, ¿verdad? Ellos ya sabían quién era él, pero de todas maneras tenían esta aptitud, ¿no? de querer ellos conocer la verdad tal como está escrita. Entonces, iglesia, necesitas ser una persona que indaga, que investiga. Por eso, no sé si lo tengo apuntado, Juan 5:39, creo, no me acordé, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si el mismo Señor está exhortándonos a que escudriñemos, así que no podemos ser una iglesia que se congrega, canta y se va. Necesitas una iglesia que realmente lee la palabra, depende de la palabra, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos ayuda a discernir lo que viene, lo que no entendemos, nos da dirección y podemos nosotros empezar a hacer nuestros devocionales con tal intención de que Dios nos hable aún más, ¿verdad? Y lo último que tengo del Señor, del amor del Señor con aquellos que le hemos conocido, vamos a Juan 15, ahí atrásito. De cuánto y cómo nos ama el Señor. Juan 15, 15. Y dice así, dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Entiendes? Ya no eres un esclavo. Un siervo es un esclavo.
El esclavo no sabe lo que el amo está haciendo, lo que está decidiendo, lo que propone, lo que quiere hacer o lo que va a pasar. No lo sabe el siervo, no lo sabe el esclavo. Y el Señor nos ha permitido llegar a tener esa comunión con Él, que ahora ya no nos va a ver como esos esclavos o esos siervos. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y les dice algo muy grandioso: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que lo importante de la palabra es esto, ¿no? Que nosotros podamos darle la debida importancia, que podamos ver nosotros las riquezas que encontramos en ella, que es lo que sostiene nuestras vidas, que es lo que nos fortalece, nos da discernimiento para que no nos engañen, para que no seamos desviados del plan de Dios. Y Dios nos revela todas las cosas. Ya nos ha dejado estar cerca de Él para que nosotros recibamos su instrucción y podamos conocerle así más y mejor. Amén. Es viva y eficaz, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es viva y eficaz.